buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos con mucho gusto para presentarles nuestro programa que tiene mucho que ver con América. Lo vamos a presentar hoy de esta forma en función de la cumbre, de lo que fue el discurso de ayer de Alberto Fernández, de lo más celebrado que ha ocurrido con el presidente de la República desde que lo es. Así nos presentamos. Esto sí es América, todo lo que vamos a compartir con ustedes tiene que ver con América, por lo menos la mayor parte. Vamos a empezar por algo que están discutiendo a brazo partido en estos momentos en los Estados Unidos. Allí se está investigando el ataque al Capitolio, nada menos, una forma de ir contra la democracia en el país que se siente la cuna de la misma, en el país que más habla de democracia, el país que comete muchas atrocidades en nombre de la democracia. El presidente de la comisión que investiga el asalto al Capitolio dice que el 6 de enero fue la culminación de un intento de golpe de Estado de Trump. El comité presenta videos inéditos del ataque y nosotros vamos a empezar compartiendo con ustedes uno de esos videos que marca claramente el grado de locura al que llegó Donald Trump, pero también todo lo que hay detrás de Trump, que son ni más ni menos que más de 70 millones de personas. I'm not allowed to say what's going to happen today because everyone's just going to have to watch. Mike Pence, I hope you're going to stand up for the good of our Constitution and for the good of our country. And if you're not, I'm going to be very disappointed in you. I will tell you right now. Yes, how you doing? Mike Pence didn't have the courage to do what should have been done to protect our country and our Constitution, giving states a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. The U.S. demands the truth. Hey, Mike Pence! Hey, Mike Pence! Hey, Mike Pence! Hey, Mike Pence! It's up to us people now, the American people. What are you ready to do? One more time. What are you ready to do? And whatever it takes, I'll lay my life down if it takes. Absolutely. Esa expresión que cuelguen a Pence, a Mike Pence, es lo que más compromete en estos momentos a Donald Trump, que podría no salir indemne de esta situación, tal como correspondería si quieren defender auténticamente la democracia. Trump lo tiene que pagar, y quienes estuvieron allí en el Capitolio llevándoselo por delante, aterrorizando a los demócratas de los Estados Unidos, también tendrían que hacerse cargo de la barbaridad que cometieron en el país que va a Irak y mata a 1 millón de personas porque van a defender la libertad, por más que sepamos que fueron a buscar petróleo. El país que, en nombre de la libertad, en estos momentos fogonea de una manera sistemática la guerra que se da entre Rusia y Ucrania, principal responsable de la guerra junto a la OTAN. En ese país que todo surge por la democracia, donde por la democracia le prohíben el presidente de Estados Unidos a Cuba, Venezuela, Nicaragua ir a la cumbre de las Américas, en ese país estaba ocurriendo esto. ¿En dónde pueden ellos encontrar argumentos para fijarse en la vida de los otros países si no son capaces todavía de poder hacer justicia? Si Trump sale indemne de esto, si puede ser otra vez candidato a presidente, y peor, si vuelve a ser presidente, ¿a quién le puede decir nada a Estados Unidos? Desde siempre pensamos que es así. Pero eso de tratarnos como el patio trasero, porque se supone que estas imágenes que estamos viendo se corresponden con realidades de América Central y América del Sur, por favor, basta de semejante tema. Tenemos un policía que cuenta aquel episodio y estremece, por cierto, con su narración. No longer my opinion to say that Donald Trump did not help us. It's no longer my opinion. That is a fact. I didn't know Mike Pence was emphatically pleading to stop it. I didn't know that, so that just makes it even more disheartening that help didn't come, because you got the number 2 person, powerful person in the world saying stop it, and number 1 is not. So that's just a little disheartening. So his job is to protect this country and to protect us, and he did it. Eso que dice el policía, sino que Trump no se arrepiente de nada, no da un paso atrás y con él tampoco lo dan,
quienes son responsables en el Congreso de haberlo protegido. Mire, parece mentira, porque algún decoro tendrían que tener los republicanos, que en estos momentos tienen la misma cantidad de integrantes en el Congreso que los demócratas y que han impedido avanzar mucho más seria y severamente contra la personalidad de ese loco desatado, ese personaje deleznable que tuvieron como presidente y que acaso lo puedan tener otra vez si no toman las medidas. Ahí está Donald Trump sobre la toma del Capitolio. Fue el mayor movimiento en la historia de Estados Unidos. Eso es capaz de decir este personaje. Salió a defender aquellas protestas del 6 de enero del año pasado. El Congreso va a dar a conocer la responsabilidad de Trump en los hechos, hasta dónde va a llegar, a cuánto se va a animar, conociendo por otra parte la integración que tiene ese Congreso. Es que, como le hemos dicho en muchísimas ocasiones desde la columna, el fascismo se blanquea. El fascismo ya no tiene aquello de la derecha cuando usted encontraba una persona y en una discusión le decía, lo que pasa es que vos sos de derecha. Le daba cosa. Le parecía que lo estaban acusando de algo muy malo. Decía, no, yo de derecha no. Decía las cosas de la derecha, pero no quería reconocerse como tal. Hoy ya no tienen ningún tipo de problemas. Esto que va a leer usted en el diario The Guardian es muy interesante y al mismo tiempo lo considero muy cierto, muy veraz. Vamos a verlo directamente en un video. It's a pivotal moment because right now we're seeing the legal mechanisms to steal an election being formalized. We're seeing a system put in place that will enable permanent minority rule. Electoral integrity. What does that mean here? Well, you have to filter it through a kind of fascist loyalist lens, which means only the real people of the country should get to determine who the leaders are. And so it's not a really fair election if everyone gets to vote. And we're seeing this again and again. We're seeing Republicans, including former President Trump, say this. If we don't pass these laws, everyone will vote. We're seeing them being very explicit. ¿Cómo trabaja el fascismo? Así se llama el libro de Jason Stanley. Bueno, esto lo vemos cotidianamente. Aquí en la Argentina vemos cómo trabaja el fascismo, el mediático y el que se dice político, pero en realidad no es otra cosa que fascismo en estado puro. Ese fascismo que lleva a situaciones increíbles, mientras en la Argentina están aquellos que están a favor de las armas, de venderlas en un supermercado si fuera necesario, de disponer cada persona, cada uno de nosotros si quiere andar armado. Dentro de poco aparecerá uno que diga, no solamente puede andar armado, sino que se le vea el arma, como ocurre en algunos estados en Estados Unidos. Todo esto parece un cuento, parece salido de la ficción y es parte de una realidad cotidiana. Vamos a lo que pasa con las armas. Mire usted este último tiroteo en Maryland. Este último tiroteo de casi 300 que se han producido en lo que va del año en los Estados Unidos. Siempre la misma imagen, porque siempre se llega después. Aparece un loco con sus armas, con sus rifles de guerra y mata gente. Aquí mataron a 3 personas en una empresa. Las razones, simplemente la locura y la ventaja, la posibilidad de que si quería andar armado, podía andar armado. Y si quería comprar armas, no tenía ningún inconveniente. Va y dice, deme una Glock y se terminó la historia. Le dan como uno compra confites, de la misma forma. Y esto es lo que quieren para la Argentina. Por eso este tema de las armas y de la muerte constante en los Estados Unidos nos importa de una manera especial. Le vamos a mostrar algo que es muy conmovedor. Se acuerda de Uvalde en el estado de Texas. Allí un joven de 18 años fue y mató a 19 niños y 2 profesoras. Después lo mataron a él. Es decir, 22 personas murieron en este ataque. La idea a veces no la da plenamente mencionar 19 muertes, sino cómo una niña fingió que estaba muerta, con sus 11 añitos, para poder salvar su vida. Esta es la narración de ella misma. Then we went to go hide behind my teacher's desk and behind the backpacks. Shot my teacher and told my teacher good night and shot her in the head. And then he shot some of my classmates and the whiteboard. When I went to the backpacks, he shot my friend that was next to me. And I thought he was going to come back to the room. So I grabbed the blood and put it all over me.
What did you do then when you put the vote on yourself? Just stay quiet, and then I got my teacher's phone and called 911. Estas son vivencias de las cuales conocemos este caso y esta narración. Imaginen ustedes cuántos casos se dan de personas que han vivido circunstancias como esta. Conmueve mucho más tratándose de una niña, por cierto. Otra forma de locura, lo que los republicanos, esos que defienden a los que atacaron al Capitolio, a la propia democracia, han hecho en los tiempos de la pandemia, no queriendo vacunarse. La inmensa mayoría han sido republicanos. ¿Qué pasa según el New York Times? Lea conmigo, porque esto también es aclaratorio de muchos comportamientos que se dieron en la Argentina, de estos libertarios, de estos fascistas, de estos derechosos, que por hacer daño, en este caso al actual gobierno, por hacer daño a cualquier gobierno inclusivo y progresista, han sido capaces de ir contra todo. La tasa de mortalidad de COVID-19 para los estadounidenses blancos ha sido un 14% más alta que los estadounidenses negros y un 72% más alta que la tasa de los latinoamericanos en comunidades blancas muy conservadoras. Los líderes locales no han enfatizado nunca los riesgos de enfermedades o los beneficios de las vacunas. Dicho sea de paso, hoy me di la 4ª dosis y sentí algo de fiesta, de poderme defender de esta manera en uno de los países que mejor se ha comportado en cuanto a la vacunación en el mundo entero, pese a contar con toda esa contra de toda la gente que aquí fascistoidemente estuvo en contra de la vacuna, estuvo en contra de cuidarse, estuvo en contra del barbijo. Estamos en un país donde, no nos olvidemos, se quemaron los mismos y se habló permanentemente en contra de las vacunas y se inventó cualquier cosa. En la Argentina el presidente de la República fue llevado a un juicio, o pretendieron llevarlo a un juicio, por envenenar a la ciudadanía. Esto hizo de la mano de Carrió, protegida por todos los medios de comunicación que querían abatir el prestigio del presidente de la República de la manera que fuere, como si no alcanzaran con los errores que se puede haber cometido por parte del presidente. No, tenían que ir por más, tenían que ir con la mentira, con la locura. Esto hicieron. Y después el correlato es que en Estados Unidos nos encontramos con que mueren mucho más, han muerto mucho más los blancos que los negros en función de que no se querían vacunar. Y otra locura más de este mundo que parece cada día más vil. Miren lo que pasa con la caravana. Esta caravana que va hacia la cumbre, que seguramente no podrá llegar. Es una caravana que... En este caso, sí, nos vamos a referir a la represión en la cumbre sobre Biden, porque los otros, la caravana que también queremos mostrarle, no van a llegar nunca. Miren lo que pasa. Esta joven estaba gritando contra la decisión de la Corte Suprema por el aborto. Mire el trato que le dan. Y es una mujer blanca, podrá decir alguien. Imagine si hubiera sido negra. Mire la forma de considerar a una ciudadana que con un megáfono salió y se puso a gritarle a Biden que tenía que luchar para mantener el aborto. De esto se trataba. Y vamos a ver lo de la caravana que le mencionaba también, porque es otra forma de locura. Esta es una. En esa caravana que integraba protestando contra Biden y hablando sobre la cumbre de los Estados Unidos, la cumbre que llevó Estados Unidos. Mire el trato que le dieron. Imagine el trato que le dan a la caravana de migrantes que caminan y son miles y miles tratando de llegar a Estados Unidos para participar de la cumbre, para estar enfrente, para decirle a los líderes de América qué es lo que está pasando. Lo tenemos, podemos verlo. Ahí está. Este es un informe, veámoslo. Con el audio. Bueno, y entonces vamos a ir directamente a lo que denuncia el presidente de los Estados Unidos sobre esta caravana de migrantes que quiere llegar para protestar también. En realidad, dice López Obrador, esto está de alguna manera fogoneado por quienes tienen intereses especiales. Aunque parezca increíble y además, aunque sea doloroso, que lo utilizan con propósitos políticos electorales. O sea, hay interés en que se agrave el fenómeno migratorio para culpar a un partido o a otro de los de Estados Unidos.
Ok. Esto es América también. Estas cosas pasan en América y de vez en cuando algo que es saludable. Por ejemplo, salirle al cruce a los bestias que para hambrear a la gente y quedarse con todo, están diciendo permanentemente que la teoría justa de relacionarnos los seres humanos es la teoría del derrame. Por lo cual, si lo dejamos hacer mucho dinero a Federico Brown, si al señor Pagani le permitimos que en vez de 20.000 millones gane 40.000 millones, si se lo permitimos al señor Roca y a todos los grandes magnates de la Argentina, nos va a ir mejor, porque ellos van a derramar en determinado momento. Federico Brown va a decir, bueno, ahora está para la gente, vamos para la gente, pago impuestos, voy a repartir lo que he ganado. Este sería el derrame que vendría para los ciudadanos. Bueno, va a escuchar algo que hemos preparado nosotros con el maravilloso equipo de producción de Anabela Sánchez, Ana Genia Sánchez, Federico Ferro y Julián Capazo, que tiene que ver con Biden y con Alberto Fernández, hablando de lo mismo. ¿Para qué nos eligieron si no es para llevar adelante medidas en beneficio del conjunto de la población y no de unos pocos? No hay teorema del derrame de riqueza que haya funcionado. Ya es hora de que tomemos nota y actuemos en consecuencia. The American partnership will help economies grow from the bottom up and the middle out, not the top down. What's true in the United States is true in every country. Trickle-down economics does not work. Toda la vida fue un cuento, casi que es un cuento obsceno, porque de verdad hay que recurrir a que todos los demás ciudadanos son idiotas. De alguna manera es cierto que consiguen hacerle la cabeza a los pueblos, sectores del trabajo, obreros, que se ponen a favor de la teoría del derrame, del neoliberalismo, que se basa justamente en la teoría del derrame, lo cual es todavía más horrendo que el comportamiento que tienen los ricos. ¿Usted cree que Federico Brown va a derramar algo? El hombre que confesaba esto en una universidad de los Estados Unidos, en Harvard, en 2008. Mire lo que él cuenta en 2008 de lo que hacía en 1987-88, cuando el país vivía una inflación galopante que estaba dañando y que terminó de la manera que conocemos, con una década infame. Y la hiperinflación, le preguntan, para nosotros, la inflación fue un momento muy positivo. Yo decía, no era un rey, era un emperador, porque nuestro balance en esos años, con la inflación creciente, fue espectacular. Lo que hay que hacer con esta gente es llamarlos a la realidad, llamarlos a que se vuelvan un poco más razonables y que terminen de decirnos cuentos. ¿Qué teoría del derrame? Paguen los impuestos, sean generosos cuando se les pide algo especial, cuando tienen ganancias extraordinarias y sobre todo córtenla con vivir remarcando como lo hacían en el 87, en el 88, en el 2008 y como lo hacen ahora. Y como ellos mismos reconocen, como si fuera un gran chiste, cuando están todos los capangas reunidos en AEA. Todo una gran vergüenza. Por eso, mire lo que pasó hoy. Lo cuenta Rodrigo Vicente, de ATE, de la CTA, en la Patagonia. Llamamos a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas de Argentina, que todos los miércoles del mes de junio no le compren a Brown, no compremos en la anónima. Nos están saqueando ellos a nosotros, no nosotros a ellos. Necesitamos que las políticas del gobierno nacional, provincial y municipal sean claras en contra de la remarcación de precios. Mientras tanto, el gobierno de Tierra del Fuego dejará de comprarle a la anónima. ¿Cómo va a aplicar la decisión? Lo dice el gobernador Gustavo Melela. Dijo que el titular del grupo debería saber que cada vez que remarca los precios, lo que hace es empobrecer más a los fueguinos, a los patagónicos, al pueblo argentino. Sobre lo que es la codicia insaciable
de estos brutales personajes, delincuentes, el que remarca por afuera de lo que corresponde, de lo que está permitido, lo está robando. Por lo tanto, es un delincuente y no de guante blanco, como decía el otro día Alberto Fernández, directamente, sin guantes, sin nada, que se ponga lo que quiera. Y lo mismo lo vamos a ver como un delincuente. Mire, esta pequeña película que dura 3 minutos, nosotros la dejamos en función de los tiempos televisivos y porque no tiene sonido. Lo que necesita es de su atención para que vea qué buena idea esta para hablar de la codicia. Eso es lo que tendría que sucederles en verdad. Encontró un agujero negro por donde podía pasar el brazo y se le ocurrió quedarse con todo. Bueno, el agujero negro de todas las empresas que remarcan somos nosotros, somos el pueblo. Ese es el agujero negro donde meten permanentemente la mano. Lo que no les pasa es lo que al final a este protagonista, que ellos quedan encerrados en su propia trampa. Para eso tendría que el Estado, el gobierno, ser muy duro y quitarles el agujero por donde ponían la mano. Y con tanta avaricia como tiene, pasaron también el cuerpo, se metieron dentro para buscar más y más porque nada les alcanza. Alberto Fernández habla de cuáles son los valores que pueden salvar no solamente a la Argentina, sino a nuestra América Latina. Unidos o dominados. Unidos por la casa común o dominados por la codicia económica. Unidos por el multilateralismo o dominados por la polarización. Unidos por la democracia con inclusión social o dominados por el individualismo y la miseria colectiva. Inmediatamente aparecieron las repercusiones por el discurso de Alberto Fernández, que nos pareció lo mejor del presidente desde que lo es. Estuvo enfático, estuvo seguro, enumeró prácticamente todas las taras que hay que decirle en la cara, si es posible, como sucedió a los Estados Unidos. Y no me importa, pensó Alberto Fernández, si me tengo que reunir dentro de algunas semanas con él. Esto lo tengo que decir a nombre de la Argentina, a nombre de la CELAC, a nombre de Venezuela, a nombre de Cuba, pero sobre todo a nombre de la verdad. Fue magnífico lo que sucedió ayer y, por supuesto, inmediatamente vino la factura, los títulos de Clarín, de La Nación, de los diarios que en general siguen la ruta que marcan los dominantes. Por supuesto que también aparecieron personajes de acá o de cualquier lado, de la derecha, de la peor derecha, hablando contra ese discurso. En la CNN, para que quede más claro, Andrés Cisneros, que alguna vez fue canciller de la Argentina, dijo que el discurso de Alberto Fernández fue un discurso de montonero. Biden ve, como todo el mundo, que América Latina está dividida entre autocracias totalitarias y democracias republicanas. Y dijo, bueno, lo que importa para nosotros es la democracia republicana. Fernández, como presidente de la CELAC, tenía una representación perfecta para presentarse en Estados Unidos y decir, señores, empecemos de nuevo, acá hay una propuesta constructiva. Bueno, no ocurrió. No. Y eligió un discurso montonero, viejo, de los 70, que atrasa, que básicamente dice, todo lo malo que nos pasa a nosotros es culpa de ustedes. Bueno, el juicio sale muy rápidamente, así que no vamos a caer en la adjetivación, que inmediatamente a uno lo visita para establecer una comparación del personaje a raíz de lo que ha dicho. Mire usted las otras reacciones, por ejemplo, la tapa del diario La Nación, que tiene 11 diarios formados con el dinero que se roban de papel prensa en los Estados Unidos para decir estas cosas. O sea, que esto que dice La Nación acá, si todavía tiene los diarios porque no solía pagarle bien
a los empleados en los Estados Unidos, también escribió esto: Fernández endureció las críticas a Estados Unidos y reclamó por Cuba y Venezuela. Este es el mejor elogio que se le puede dar al presidente de la República. Esto que dice La Nación. También está este título de Infobae, que fue muy duro: un presidente al servicio de las dictaduras. No, un presidente que habló del derecho de cada país, del derecho a no intervenir en la vida de cada país, como aquello que proclamaba en su momento el doctor Raúl Alfonsín. Pues son maneras de ver las cosas, después aparecen los personajes. Los hay de cuarta, de quinta, de sexta. ¿En qué divisional ocupara Wolf, que algún día fue mal arquero, pero fue por lo menos? Por eso estoy hablando de la primera, segunda, tercera o cuarta. Vea usted lo que dice Wolf. Este tuit marca claramente lo que el personaje puede decir. El presidente Fernández fue a condenar los embargos a Cuba y Venezuela en la Cumbre de las Américas, pero no dijo una palabra sobre las violaciones a los derechos humanos y la falta de democracia. Lo que pasa es que ahí tenía que meter también las violaciones a los derechos humanos en Estados Unidos y la falta de democracia en Estados Unidos. Entonces, era demasiado amplio el tema. No les queda una bandera sin bajar. Mire lo que ocurría hoy en torno a la cobertura que hicieron de Culfas en el mismo sentido. Culfas tuvo mala suerte, se fue muy mal del gobierno, se fue feamente, pudo haber elegido otro estilo, pero hoy más o menos corrigió el paso y dijo: no, la verdad es que no hay nada de lo que yo dije, no hay ningún acto espurio, de ninguna manera, no me consta que haya delito, no fueron más que muestras de discrepancias políticas, la adjudicación a Techín está justificada en la premura por realizar la obra, es decir, no hay absolutamente nada. Pero mire este mismo personaje, Wolf, diciendo a nombre de su servilismo del régimen algo sobre Culfas, porque inmediatamente quisieron sacar ventaja. Mire lo que le pasa a la Argentina. De YPF, Vaca Muerta, gasoducto, la gran promesa para que en julio o agosto del año próximo la Argentina esté más cerca todavía de la soberanía energética. En vez de celebrarlo, consiguieron que Culfas, con sus dichos, envileciera todo lo que se había conseguido. Por supuesto, hoy estaban con sus cámaras siguiéndolo a Culfas hasta el momento de su declaración. Cuando Culfas dijo lo que dijo y borró las expectativas que tenían de poder armar un buen escándalo de corrupción al estilo de ellos, fíjese que el gasoducto se llama Néstor Kirchner, le venía fantástico, la ruta ahora era la del gasoducto. Los miserables conducidos por Héctor Manieto estaban al acecho para conseguir cualquier cosa. Bueno, Culfas finalmente derrumbó toda posibilidad. Pero mientras tanto, mire lo que decía Wolf, ya que estábamos viendo sus tweets y sus apariciones. Lo tenemos a Wolf con el pedido de disculpas que corresponde. Y varias notas en radio durante el día. Me decía, ¿en qué consiste la denuncia? Consiste en que se investigue la confesión de un ministro que en on y en off dice taxativamente que el armado del pliego de la licitación se hizo a medida de una empresa determinada. Nosotros presentamos una denuncia con la diputada Ocaña donde ordenamos lo ocurrido. No es que nosotros tenemos un equipo de investigación, hacemos algún tipo de interpretación, pedimos lo básico. Primero que citen a declarar a la vicepresidenta de la Nación. Siempre deleznable, buscando en algo que era evidente, una mínima confrontación política. Bueno, no tan mínima en cuanto a la envergadura que la misma podía tener, como eso, como una forma de discrepar fuertemente. Culfas se enojó, sintió que lo estaban enrostrando de alguna manera y reaccionó pésimamente, y el enojo le jugó una muy mala pasada y entró en un mundo muy ridículo. Fíjense ustedes que lo desmintió inmediatamente la empresa que él decía que podría haber hecho los caños que termina siendo los Techín, lamentablemente. Hay que caer en la licitación, en la convicción de que si se hace una licitación, haga usted una licitación de papel, ¿quién la va a ganar? Ya sabe perfectamente. Haga usted una licitación vinculado a la venta de cereales, ¿quién la va a ganar? Siempre los que han concentrado tanto poder. Usted hace porque necesita el país, este gasoducto, necesita determinado tipo de caño, lo tiene solamente una empresa. Se presentaron a licitación otras empresas, por si acaso, siempre es bueno tirarse un lance, pero de antemano, lógicamente, gana Techín. Alguien dijo que se podría desbaratar esto tomando medidas, sí, pero fíjense, quien lo dijo, que es muy respetable, no piensa que en algún momento también fue parte de algún gobierno. ¿Por qué no lo se hace? Porque es algo muy difícil
de lograr. Mientras tanto había que hacer el gasoducto, hay que hacerlo. Y aprovecharon todas estas circunstancias. Mire usted, ¿quién estaba de fiscal en esta causa que hay que pedirle a Rodríguez Larreta? El fiscal era Stornelli. Clarín, la causa del gasoducto. Para Carlos Stornelli hay cuestiones interesantes en la carta de renuncia de Matías Culfas. Lo dice Stornelli, personaje que aterra cuando hablamos de justicia, un personaje que avergüenza el ideal de justicia en la República Argentina. Pero a Clarín, y Clarín lo usa, había cosas interesantes, porque se trata de hacer mucho, pero mucho daño. Mire quién desmintió enfáticamente, además de la empresa de la que Culfas en algún momento quiso decir que podría haber hecho los caños, y le salió la empresa a decir de ninguna manera, no podemos. Entonces hoy dijo, no, yo pensaba a futuro. Pero no se puede esperar 8, 10, 15 años que la empresa esté en condiciones de hacer lo que ahora no puede hacer, para que pueda competir con Techín. Y vas a saber si en ese caso podría ganarle. Aprovechan cualquier cosa. Clarín y estos súbditos que son de carácter delirante siempre, pero que consiguen a través de la fortaleza de los medios de comunicación fortalecerse ellos, posicionarse como los grandes fascistas que le dicen al país todo lo que no le sirve al país, y sin embargo siempre conseguirán por el poder de los medios que alguien les crea. Bueno, el que desmintió más enfáticamente a Culfas y a los que presentaron la denuncia, Wolf, Aucaña y toda esa gente, fue Aranguren, ministro de Macri. No lo sabían y lo que es peor, no se hicieron asesorar como corresponde por alguien que sepa. Pues yo no puedo pretender que un psicólogo sepa de ingeniería como un ingeniero no puede saber de psicología. Lo mismo le pasa a un político, no puede saber de todo. Y lo peor es que opina y lo escribe mal. ¿Quién? ¿Te referís ahora a los de Juntos por el Cambio o a Culfas? No, bueno, Culfas y Juntos por el Cambio, al menos lo que yo leí de los senadores, repiten algunos de los argumentos de Culfas, que es un desconocimiento total, confundiendo el diámetro del caño de 36 pulgadas con el espesor de la chapa, que no supera los 2 centímetros, son máximo 19 milímetros la chapa. Lo miraban como diciendo, nos estás desbaratando todo. Pero sí, efectivamente es así, porque lo estaba diciendo un hombre de un palo muy de la derecha política de la República Argentina. Estaba diciendo que su gente, de su propio partido, en este caso Wolf y Ocaña, hacían gala de un desconocimiento supino de lo que esto significaba. Y habían salido corriendo, abalanzándose, porque mediáticamente, mire, Wolf estaría en la casa, sentado, vaya uno a saber haciendo qué. Pero no estaba sentado hablando para cientos de miles de telespectadores el tipo, por eso lo hacen también. Y Ocaña se mantiene en la vida política, después de haber sido una de las personas más inútiles que haya pasado por algún gobierno, se mantiene justamente con las denuncias. Hace una denuncia, a Clarín le sirve, y por un rato hacen el espectáculo, el show que montaron hoy siguiendo los pasos de Culfas. Martín Guzmán estuvo anoche aquí con Gustavo Silvestre. Le preguntaron por Culfas, fue muy bien con Culfas. Dijo, ha sido un gran ministro, evidentemente hay afecto de Martín Guzmán, pero separó los tantos, porque cuando habló de qué era lo que se estaba haciendo en cuanto al gasoducto, dijo lo que correspondía. Esta duda sobre el tema del gasoducto, y sí me parece muy importante aclarar que las definiciones técnicas que se tomaron para la construcción, la licitación del gasoducto, son aquellas adecuadas para lograr tener la infraestructura que la Argentina necesita, la capacidad de transporte que la Argentina necesita. No hubo direccionamiento, está diciendo. De ninguna manera, y lo que hay es una obra, un proyecto que tiene una parte que son insumos que se producen en la Argentina, pero también requiere de insumos importados. Da pena por Culfas porque hizo un trabajo de años en el gobierno, fue un personaje muy importante, pero fíjense ustedes a dónde fue a parar. Por suerte, hoy dio la necesaria marcha atrás que termina con el tema y sacó de la primera página, pienso yo, de los títulos aberrantes de la mafia mediática de la Argentina, el aprovechamiento de algo en lo que no había nada, pero ¿qué importa? No hay nada. Nisman no fue asesinado, se suicidó. Y todavía están de vez en cuando tirando alguna idea respecto al que lo podrían haber matado, así que imagínense de lo que son capaces en un tema como este. Mientras tanto, Larreta, volviendo al discurso de Alberto Fernández, habló de que apoya las dictaduras. Permítame antes
que invitarlo a que mientras usted ve esto piense que el gobierno que también integró Rodríguez Larreta, el partido político que integra, que gobernó la Argentina, ayudó a instalar una dictadura, la de Áñez, ayudó a un golpe de Estado, ayudó a felicitar un golpe de Estado de los llamados blandos que se dio en Brasil. Es decir, ellos no solamente apoyaron dictaduras, sino que las fomentaron, ayudaron a instalarlas. Pero igual Larreta dice cualquier cosa y agrega esto. Mucha preocupación. Creo que en la política internacional la coherencia es un valor innegociable. Y escuchar al presidente de la Argentina que de alguna manera justifica o defiende a países donde se violan los derechos humanos, donde se gobierna con dictaduras, a mí me genera una enorme contradicción. Creo que los valores de la democracia, los valores del respeto a los derechos humanos son innegociables. Entonces, que el gobierno salga a defender a Cuba, que salga a defender a Venezuela, realmente a mí me genera una enorme contradicción. Mientras tanto, Nicolás Tereshchuk publicó, es un politólogo muy respetado. Alberto Fernández planteó ante Estados Unidos la renuncia de los capos de la OEA y del BID. Defendió las Malvinas y a todos los latinoamericanos, especialmente a los más desfavorecidos. Larreta prohibió el lenguaje inclusivo para tener prensa. Y Macri durmió la siesta. Pero bueno, es que lo durmieron a Macri en más de una ocasión. Conoce usted el caso de los aviones, ¿verdad? Que Macri gastó en unos aviones comprados a Francia, aviones usados, con el pretexto del G20, invirtiendo 14 millones de euros, aviones que nunca levantaron vuelo. Los aviones de Macri que no volaban. La CIGEN confirmó que se gastaron 14 millones de euros, 12 millones y medio, en la compra directa de los aviones y luego repuestos para repararlos, cosa que nunca se consiguió. Compró aviones truchos gastando 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos. Estaría dormido, estaría en una siesta, lo encontraron en una reposera. ¿Qué pasó para que gratuitamente endeudara al país? Bueno, hubo que pagarlo, ya se pagaron 3.000 millones de pesos para comprar unos aviones usados. Además del poco sentido de soberanía, qué sé yo, andar comprando aviones usados es una tristeza. Aviones de combate, los iba a usar para el G20. Los aviones llegaron mucho después del G20, pero además nunca volaron. Vamos a ver esto, es interesante. Acá están viniendo la caravana que va a transportar a los aviones superestendartes. Tienen 14 metros, un ancho de alas de 10 metros y un peso unitario de 6 toneladas. Tienen que hacer unas maniobras exactas porque no pueden frenar bruscamente, no pueden doblar bruscamente, más allá de que están asegurados a la plataforma. Estos aviones muy poderosos, 14 metros de largo, 10 metros de ancho y cada uno pesa 6 toneladas. La inversión fue de casi 15 millones de dólares. Y esta es la versión Modernis. Pero ahí vemos la silueta perfectamente identificable de estos poderosos, insistimos, poderosos aviones. Bueno, este es el festival, le hemos mostrado un minuto, horas estuvieron en el Templo del Mal, hablando de la maravilla de esos aviones, unos aviones de combate, les parecía que estaban adentro de una película. Top Gun, poco menos, era algo patrimonio de la Argentina. Es probable que Macri, tan habitué de Netflix y ese tipo de películas, haya pensado que se metía en una de ellas. Y en TN, por supuesto, estaban de fiesta, venían los aviones. Es decir, el gasoducto no. El gasoducto hay que envilecerlo por cualquier cosa. La posibilidad de soberanía energética de ninguna manera. Lo atacaron durante 4 días. Dar vuelta a todo. Era una maravilla e hicieron de esto algo que parecía una acusación de ineficacia, por lo menos, de parte del gobierno. Pero acá estaban felices. Los aviones, miren qué son los aviones, el ancho del ala, la toma que realizaban. Bueno, eran los mismos tiempos que para defender al gobierno de Macri decían, cuando faltaban alimentos, que la tierra, comer tierra hacía bien y que tenía muchas calorías. Siempre le digo, trabaje como ciudadano y ponga Clarín, comer tierra, y se va a encontrar con que efectivamente era bueno. Porque como estaba muy caro todo, como había una inflación galopante, como no se podían comprar alimentos, igual de lo que pasa ahora. Pero ahora no le van a sugerir que coma tierra, sino que le van a mostrar a los que más necesitados en caravana durante todo el día, porque ahora el negocio es exactamente el contrario. Y también
van a apoyar a Larreta en esto del lenguaje inclusivo. Primero vamos a ver la prohibición que establece Larreta, y luego un comentario, pero que no será nuestro, será del propio Larreta. Hoy estamos sumando una medida más, con la idea de simplificar la forma en que los chicos aprenden y sobre todo de la forma en que van incorporando el lenguaje. La idea es ordenar el uso de la arroba, de la X, de la E, en el momento de la enseñanza y estableciendo una guía de prácticas, de recomendaciones para comunicar inclusivamente. Como decía Rodríguez Larreta, la coherencia es lo mínimo que se le podría exigir a un gobernante. Por eso imagino que están muy desorientados aquellos estudiantes a los que el gobierno de la ciudad invitó a participar de cursos para el lenguaje inclusivo. Usted dirá, ¿de qué está hablando este señor? Bueno, aquí lo tiene. El gobierno de la ciudad brindó un taller de lenguaje inclusivo. El taller estuvo dirigido a todos los empleados del gobierno de la ciudad. Se realizó este viernes 7 de septiembre en la sede del gobierno de la ciudad y estuvo a cargo de la directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la ciudad, Diana Mafía. Esto ocurrió en la ciudad donde ahora se prohíbe el lenguaje inclusivo. Por eso digo que estarán muy desorientados los que fueron a ese taller, a esos cursos. El que no estuvo desorientado para confrontar con los argumentos de Larreta fue el actual ministro Persic. Mejorar, y mejorar no es prohibiendo, sino que es estimulando. Mejorar es que haya más libros, que haya tecnología, que haya computadoras, que haya más días y más horas de clase. Mejorar es integrar a todos, mejorar es que no haya violencia machista, que no haya femicidios, mejorar es que todos se sientan adentro, que todos tengan un lugar en nuestra sociedad y exigir más. Tenemos que exigir más. Nosotros creemos que todos nuestros pibes pueden aprender y para eso hay que exigirles más, hay que enseñarles más y exigirles más. Sí, porque era de abajo que se puede aprender el lenguaje inclusivo. A nosotros estamos demasiado jugados con una manera de hablar. Tratamos de corregirnos en tantos aspectos. La vida ha cambiado mucho, las cuestiones culturales han avanzado sobre nosotros, estoy hablando de mi generación, y no nos dan los tiempos para ser mucho mejores, pero un poquito sí, en algunos temas, como en este, por ejemplo. Ahora los jóvenes tienen oportunidades de aprender, de integrarse de otra manera, de reconocer que en una palabra, muchas veces, dicha antes, amigos y amigas. Están primero los amigos. Hasta en una encuesta, lo que va primero predomina sobre lo que va segundo. Si usted se demostró en los Estados Unidos, usted preguntaba Nixon o Kennedy y daba la encuesta a favor de Nixon, o por lo menos daba emparejada. Preguntaba al revés, Kennedy o Nixon, y daba arriba Kennedy. La primera palabra entraba. Bueno, hay posibilidades, si se va desde chico, si se vive ese lenguaje, para mejorarlo. Bueno, aquí va a estar prohibido. Esto, por supuesto, genera que grandes luchadores y luchadoras como Mariana Carvajal, desde el periodismo, emita este tuit. Parece que ahora la E tiene la culpa de todo, pero no son los resultados de las pruebas. Esa es la excusa para esta avanzada antitrans de Larreta. Es la derechización del discurso para acercarse a los simpatizantes de Milei. Bien, dije Milei. Permítanme detenerme en algo que el libertario auspició, puso a consideración de la gente, etcétera, que son las cuestiones vinculadas a este tema. Acompáñeme, por favor, porque este destacado lo dice todo. La Comisión Nacional de Valores ordenó a la empresa Cripto que promocionó Javier Milei que deje de operar. El organismo intimó a esa plataforma a cesar su actividad de oferta de asesoramiento en inversiones, todo negocio, de negociación y de cualquier otro acto jurídico con valores negociables. No se puede, Milei, no se puede. Esto que ocurría y que ahora mostramos no está bien, Milei. ¿Quién es? Hola a todos, yo soy el León. ¿Quién es? ¿Quién es? Hola a todos, yo soy el León. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato vamos a ver una pelea de Bolsonaro con uno de los destacados actores de Hollywood, Mark Ruffalo. Entre otros temas,
que vamos a poner a su consideración en apenas 3 o 4 minutos. Ya venimos. Estuvo Alberto Fernández en la cumbre y pese a que a nosotros de antemano no nos gustaba para nada, que preferíamos entonces la ausencia, no cabe ninguna duda que para el presidente de la República marcó un punto de partida muy interesante. Las propias críticas que recibe enloquecidamente de la derecha están demostrando la envergadura de su discurso de ayer. Dio plena satisfacción, habló de todos los temas y lo hizo en los términos que correspondía. Por lo tanto, fue un momento muy especial de Alberto Fernández. Pero también estaba por allí Bolsonaro, que se reunió con Alberto Fernández, lo cortés no quita lo valiente, hay que hablar de la energía. Estar bien con Brasil no implica estar bien con Bolsonaro, querer a ese personaje estrafalario que tienen como presidente en el Brasil. Pero también Bolsonaro estuvo en contacto con Biden y a Biden le decían, como si fuera el diablo mismo, Bolsonaro le decían a Biden, sepa que se va a reunir con un personaje detestable. Mark Ruffalo, el destacado actor, por ejemplo, se lo decía de esta manera. Vamos a verlo. A Mark Ruffalo, cuando señala, querido presidente, el hombre con el que se reúne hoy no respeta la democracia y constantemente amenaza con un golpe de Estado. Esto es verdad. Cuando comiencen las audiencias, recuerde ponerse del lado de la democracia, dice Mark Ruffalo. Bolsonaro en tuit le responde a Ruffalo, vayamos directamente a lo que dice Bolsonaro. Esto es mucho más largo, le hemos mostrado la síntesis. Querido Mark Ruffalo, tranquilo, estoy seguro de que nunca has leído la Constitución brasileña, pero puedo asegurarte que no se parece en nada a los complicados guiones de Hulk que tienes que memorizar. Agrr. Léalo y descubrirá que no solo lo respeto, sino que protejo el Estado de Derecho en Brasil. Bueno, el Estado de Derecho dice que respeta el medio ambiente. Mire lo que pasa con la deforestación de Brasil. Ha crecido más del 200%. Usted piensa que exagero, mire lo que es esta información. La deforestación de las reservas indígenas por la minería en la Amazonia creció un 205% bajo el gobierno de Bolsonaro, que ahora asusta mucho a la derecha y sobre todo indigna a la derecha porque no será capaz de ganar las elecciones frente a Lula. Pero pasan cosas graves en Brasil. Han desaparecido 2 periodistas británicos. Vea la información porque esto es muy llamativo. Esta gente fue a investigar lo que pasa en la Amazonia con la deforestación. ¡Qué casualidad! Crece la presión sobre Jair Bolsonaro para agilizar la búsqueda del periodista británico y el experto desaparecidos en la Amazonia. Si bien Brasil reforzó los trabajos para dar con el paradero de Dom Phillips y del defensor de los derechos indígenas, Bruno Pereira, editores y periodistas de todo el mundo le piden a Bolsonaro que refuerce y que financie la búsqueda. Bueno, ahora vea lo que dice Bolsonaro. ¿Qué hace Bolsonaro? Permítame, ¿se acuerda cuando las inundaciones, aludes, derrumbaron casas y murieron decenas, cientos de personas en Brasil? Él le echó la culpa a la gente. ¿Por qué hacían la casa ahí? No era conveniente hacer la casa ahí. Ahora parecido, dice sobre estos periodistas que han desaparecido, ¿para qué se metieron en eso? Aunque le parezca mentira. Que nós sabemos até o momento, que no meio do caminho teria se encontrado com 2 pessoas, que já estão detidas pela Polícia Federal, estão sendo investigadas. E realmente 2 pessoas apenas no barco, numa região daquela, né, completamente selvagem. É uma aventura que não é recomendável que se faça, né? Tudo pode acontecer, pode ser um acidente, pode ser que eles tenham sido executados, tudo pode acontecer. A gente espera e pede a Deus que sejam encontrados brevemente. As Forças Armadas estão trabalhando com muito afinco na região. Bolsonaros hay por todos lados. Aquí tenemos Bolsonaro con polleras, tenemos Bolsonaros libertarios, tenemos gente que se le parece muchísimo. Colombia también. ¿Y sabe algo? Puede ganar las elecciones. Ese Hernández, aquel que le daba la bofetada a una persona, el violentísimo personaje, que no tenía la menor idea de que de pronto podía figurar. Por eso son peligrosos personajes como Milei. Ahora hasta los diarios de la derecha están asustados. Se crean monstruitos que después hay que ver a dónde van a parar o dónde llevan a parar los países. ¿Quién es favorito para ganar las elecciones en Colombia? Ya lo ponen primero a él. Hay encuestas que lo dan primero a Hernández.
una semana después de la primera vuelta, ya hay situaciones discordantes entre los encuestadores. Es muy interesante para definir, mire, está la mamá de Hernández. Bueno, ¿qué dice esta señora sobre las pistolas? Le dicen la pistolera a algunos en Colombia. A ver qué dice. Oiga, ¿es un mito o es verdad que usted hasta sabe disparar? Ah, no, yo sí. ¿Sí? ¿Aprendió dónde? Yo sí, tengo revólver. No. Yo sí. ¿Y sabe disparar? Y entonces, y se pone a echar plomo, pues claro, para que la suelten o se mueran los que se llevan la vaca. Cuando digo que venía esa vaca que volaba, la soltaron y me gané un lazo nuevo. Me hicieron un favor porque hasta el lazo me lo dieron nuevo. Dije que vengan por otra vaca. ¿Y desde entonces tiene su pistola ahí? Sí, yo lo tengo, yo soy feliz echando plomo. Naturalmente, la preciosura de su hijo también es partidario de las armas en un país tan amado en América Latina como Colombia, en el mundo, pero que tiene en la relación con la vida algo que siempre es angustiante para los propios colombianos en la medida en que, bueno, temas del narcotráfico, etcétera, que no podemos desarrollar ahora, porque lo que sí queremos, hablando de las armas, es volver a lo que pasó en el Capitolio, porque es el tema de esta semana. Todo este fin de semana usted oirá hablar sobre estas imágenes que compartimos con ustedes de lo que pasó el 6 de enero del 2021. Ahí estaba en un video que se ha publicado alguien diciendo no puedo decir todo lo que está ocurriendo, y Trump diciendo cualquier cosa contra Mike Pence, al que después va a aparecer la gente pidiendo que lo cuelguen a Mike Pence, porque él estaba decepcionado, Trump, con Mike Pence porque no hacía lo mismo que él, de denunciar un fraude que no había existido. Y la gente corriendo de esta manera, desaforada por las calles y atacando de todas las maneras el Capitolio de los Estados Unidos, en el país que trata de regir el comportamiento democrático del resto del mundo. Esto era lo que teníamos. Decía Trump que Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que él esperaba que hiciera para proteger a la Constitución. ¿De qué? Del supuesto fraude que él inventaba y que quedó demostrado de mil maneras que no había ocurrido. Todas estas imágenes ahora están siendo revisadas por una comisión que tiene, ahí está el cuelguen a Pence, tiene a Donald Trump como el hombre más significativo de ese horror que se vivió y que ahora es parte de la investigación. Por eso América nos resulta tan pero tan especial, que vale la pena mirarla de otra manera, musicalmente, para terminar nuestro programa y darle paso a Daniela Ballester con su debate abierto. Con mi gratitud a Chuzo, a Javier González, a Nacho Espíndola en el Graf, a Fran Morales en el sonido, a Pato del Vecchio aquí. Y por supuesto a todo el equipo de producción, con Ana Genia Sánchez, con Federico Ferro, con Julián Capazo, y un saludo especial para una gran productora de mis programas de radio que siempre está enviándonos material generosamente y nunca la menciono, que es Paula Orman. A todos ellos, muchas gracias. A Daniela Ballester, feliz programa. A ustedes la invitación para el próximo lunes y vamos a recorrer esta calle 13 para reflexionar sobre nuestra América. Buenas noches. América no es solo USA, papá.